Herminio, hasta nueva orden, vamos a retomar o a comenzar más bien con esa recomendación. No sabemos si es una recomendación para ir a ver la película o para no ir a verla. La verdad es que El Hobbit, un viaje inesperado, se convirtió desde el conocimiento de la existencia de ese proyecto, de ese acuerdo al que se llegaba en 2007 entre la Metro y New Line Cinema, en uno de los films no ya esperados, sino ansiados, tras el impacto causado por la trilogía del Señor de los Anillos entre los años 2001 y 2003. El cineasta neozelandés Sir Peter Jackson regresa a la Tierra Media, o nos invita más bien a regresar a nosotros a la Tierra Media, porque él nunca se fue, casi 10 años después. ¿Termina? Sí, volvemos a la Tierra Media y con este cuento, que la verdad, El Hobbit no es de las mejores obras que Tolkien escribió. Tolkien se hizo famoso por El Señor de los Anillos, que fue una consecuencia de ese cuento que escribió a su hijo, que fue El Hobbit, que había escrito, pues, 12 años antes, y que, bueno, pues tuvo mucho éxito, pero no deja de ser un cuento y una obra menor. Entonces, el problema que yo veo es que sacar de un cuento una trilogía, porque esta entrega, que es la primera de 3 que nos vienen encima, la segunda se estrenará en la Navidad del año que viene, y la tercera entrega será en julio de 2014. Entonces, mientras que El Señor de los Anillos sí daba para una trilogía, incluso para más, hubo que recortar trozos del Señor de los Anillos, de la novela, para pasarla al cine. Esta, pues, se nota desde el principio que, bueno, está carente de una sustancia que sea importante, ¿no? La película, en definitiva, cuenta la historia de unos enanos, porque hay un dragón malvado que ocupa y desaloja a los enanos de la montaña solitaria donde vivían y atesoraban grandes riquezas. De allí los expulsa, y entonces la película trata de el camino, otro road movie, otra odisea de camino, donde un grupo de enanos, 12 en concreto, con la ayuda de Bilbo Bolsón y del mago Gandalf, que vuelven a aparecer, pues son conducidos a la Reconquista con el objetivo de matar al dragón y recuperar su montaña. Un cuento, en definitiva, hasta cierto punto intrascendente, no tiene más. Entonces, la película en sí misma es una película con un escaso contenido dramático, y yo veo con El Señor de los Anillos dos diferencias importantes, de calado. Una es que, si recordamos El Señor de los Anillos, la compañía, que era el grupo que iba a acompañar a Frodo a deshacerse del anillo, pues sus componentes eran personajes que tienen un pasado, que tienen una historia y que tienen una carga dramática detrás. Incluso su relación entre ellos, pues aparece esa carga dramática. Son personajes creíbles todos ellos, pues Aragorn, Legolas, Boromir. Todos ellos son personajes creíbles, son personajes que tienen detrás un pasado con peso. En El Hobbit no, en El Hobbit un grupo de enanos, pues impersonales, solamente se conoce el jefe, Thorin, el resto, pues bueno, no son personas que están por allí y que acompañan, pero no tienen personalidad propia como la compañía, que sí tenían cada uno de ellos su personalidad. La segunda diferencia que yo veo importante es que El Hobbit no tiene la carga dramática que tiene El Señor de los Anillos. La complejidad, El Señor de los Anillos es mucho más compleja. El Señor de los Anillos es una película donde tiene muchas historias, todas ellas en torno al poder como elemento fundamental, que es lo que Tolkien quería en sus libros, lo que hace es coger el poder como eje fundamental, y a partir de ahí todos los elementos se relacionan con el poder de una forma u otra. De hecho, el anillo es aspirado por todo el mundo, incluso el propio Frodo también quiere el anillo, ¿no? Porque es la tentación del poder. Por supuesto, era evitar que Sauron se quedara con el anillo, que pues concentraba todo el poder absoluto, es decir, concentraba la dictadura en sí misma. Entonces, esa complejidad del Señor de los Anillos, donde esas relaciones con el poder y con el poder pequeño
quedan reflejadas perfectamente en medio de las batallas, de la aventura, hay un trasfondo. En el Hobbit no encontramos que eso no existe. El Hobbit es unas aventuras que van por allí, tropiezan con problemas, lo resuelven como pueden y bueno, siguen para adelante buscando el objetivo que querían ellos, que era rescatar la montaña. Por supuesto, la primera entrega se queda muy lejos de la montaña solitaria, o sea, quedan todavía 2 entregas más, se quedan en la primera fase, ¿no? Sí, eso sí, que el Hobbit, lo que viene siendo la adaptación de ese cuento, se va a trasladar en las 2 primeras entregas. La tercera quiere ser una especie de bisagra con el Señor de los Anillos. Bueno, eso habrá que inventarlo, porque... Claro, evidentemente, sí, evidentemente. Es curioso porque el Hobbit se mantiene personajes, o sea, bueno, hay personajes que que estaban en el Señor de los Anillos. Pues está Gandalf, por ejemplo, que bueno, él tiene un papel quizás más protagonista que en el Señor de los Anillos, ese personaje. Está también, bueno, pues ahí, bueno, por supuesto, Bilbo Bolsón, Ian Holt también aparece ya de mayor, pero aquí, como la historia la cuenta Bilbo Bolsón, la historia que cuenta él. Tenemos pues, al magnífico Martin Freeman, que es todo un acierto. Efectivamente. Y sigue siendo, Ian Gillen sigue siendo el mejor de todos, ¿no? Gandalf sigue siendo el mejor personaje que puede aparecer. Entonces, hay personajes que digo que aparece también Sauron, Christopher Lee. Y se reivindica muchísimo cada vez más la figura de Andy Serkis, el intérprete de Gollum, y bueno, con toda esa polémica, ¿no?, que genera el hecho de debe ser oscarizado, premiado o no. Bueno, eso es un debate que tendrán que resolver los miembros de la Academia de Hollywood. A mí es un debate que me coge lejos, no es un debate que yo en estos momentos tenga en mente. Lo que sí es verdad que el papel que hace este actor, que también dirige a Segunda Unidad, aquí en esta película, es un papel doble, porque dirigir a Segunda Unidad en el Hobbit tiene muchísimas escenas de acción, muchísimas, entonces no es fácil dirigir, o sea, director a Segunda Unidad en esta película. Sin embargo, lo hace bastante bien. Aparte del papel que desempeña como Gollum, esta vez más perfeccionado. La película de Hobbit tiene precisamente una secuencia que yo salvaría, digo, como más interesante, más relevante, es un juego de acertijos entre Gollum y Bilbo Bolsón. Es un juego de acertijos interesante. Luego otra novedad que también se introduce con respecto a lo anterior y es, bueno, pues una lucha de montañas gigantes, ¿no? O gigantes de piedra. Hay una permanencia en el contexto de Hobbit, del Hobbit, una permanencia de la estructura visual que había en El Señor de los Anillos, si respeta todo eso. Hay una secuencia de la cueva de los orcos que recuerda muchísimo al Señor de los Anillos, ¿no? Tiene la misma textura, la misma semblanza, el mismo color, la misma oscuridad. Igual que el Señor de los Anillos, pues se repiten las carreras por los túneles, en fin, la misma estética, digamos, del Señor de los Anillos se refleja en el Hobbit. Hay una continuidad, en ese aspecto sí, hay una continuidad en cuanto al estilo. Bueno, Peter Jackson creo que al hacer esta película, pues lo ha hecho simplemente por ganar dinero, porque otra cosa y además es forzado. Hay que reconocer un poco el previo de esta situación. La película iba a dirigirla Guillermo del Toro, debido a los retrasos se cae al final del proyecto y termina siendo, él era el productor, pero no quería asumir el rol de director precisamente, y además esto lo dice él en declaraciones, en entrevistas, en todos los medios, no quería repetirse, tenía miedo a cometer fallos y de alguna forma a bajar el listón de lo que ya había hecho en la trilogía. Sus temores se han confirmado. Es decir, La Señora de Anillos, ahí se oscarizó todo, porque incluso en la tercera entrega... Ganó los 11 Oscars a los que estaban nominados. En la tercera entrega pues batió todos los récords, ¿no? Habido y por haber. Ya después de eso no se puede hacer más que descender. O sea, desde ahí ya puesta abajo. E intentar caer lo menos rápido posible con una película como esta, como El Hobbit, bueno, se frena porque sí es verdad que los seguidores del Señor de los Anillos son muchísimos. Las sagas se están pegando fuerte. Bueno, pues tenemos Crepúsculo, tenemos esta. Ahora Disney va a hacer otras 3 películas de la Guerra de las Galaxias, que George Lucas le vendió todos los derechos a Disney, entonces Disney va a hacer lo que Lucas pensó en su principio, eran 9 películas, y entonces las 3 últimas que están sin hacer las va a hacer Disney ahora, con lo cual
los amantes de la Guerra de las Galaxias, pues también encontrarán en esta trilogía, es decir, las sagas están puestas de moda. Entonces, yo creo que agarrándose a ese concepto de que las sagas están de moda, pues el Hobbit ahí frena un poco la caída de Peter Jackson. La película es espectacular, está rodada en 48 fotogramas por segundo. Sí, que esto también ha generado mucha polémica, aunque solo 6 salas en España pueden realmente retransmitir tal cual, reproducir este efecto que duplica al número de fotogramas habituales y que quizá entre las mayores críticas que se le hace está la de que pierda el look cinematográfico, ¿no? Que parezca más un videojuego que una película. Bueno, sí, yo creo que eso puede pasar. De hecho, la mayor definición que te da los 48 fotogramas por segundo que el 24, claro, el doble. Entonces, porque 24 imágenes por segundo es lo que el ojo humano capta. Claro. Si metes el doble, lógicamente hay cosas que no se te van, que no captan, ¿no? Pero claro, aumenta en definición. Después la película que está hecha, yo creo que aquí Jackson ha sido muy listo. La película sabía que tenía poco contenido, no tenía argumento para desarrollarlo, y entonces lo que ha hecho es cargar las tintas en los efectos especiales, rodada en tercera dimensión, bueno, pues sacar el máximo provecho al 3D. Y lo consigue porque la película es muy efectista, es tremendamente atractiva en cuanto a imágenes, en cuanto a efectos especiales, pero es como un magnífico envoltorio y precioso con nada dentro, o sea, con un contenido muy débil, ¿no? Herminio, estábamos hablando de los valores, ¿verdad?, visuales, estéticos de la película. Yo quería decir, antes de continuar, que se ha encontrado el Hobbit con sensaciones muy diversas, muy diferentes. De hecho, la crítica de fotogramas establecía un a favor y en contra, y Fausto Fernández, a favor, destacaba como algo positivo, por encima incluso de la saga del Señor de los Anillos, el haber sabido sacar partido a la vertiente lúdica, sin perder momentos de heroica, pero haber rebajado quizá esa quizá grandilocuencia para algunos que pudiera tener la trilogía. No sé si estás de acuerdo con esto. No, yo voy al cine a otra cosa. Es decir, que yo respeto la opinión de Manolo Fernández porque me merece mucho respeto, es un buen crítico, pero yo voy al cine a otra cosa, no voy a eso. Lo que sí es claro es que, para ser un ejemplo, el Hobbit se aprecia más las palomitas que el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos se te puede atragantar alguna, pero en el Hobbit tranquilamente puedes comer palomitas que por muchas cosas que veas sabes que es una película, ¿no? Mientras que el Señor de los Anillos tenía, digo, una tensión dramática que no tiene el Hobbit. El cine yo exijo algo más que efectos especiales. Entonces tiene que haber una historia detrás, una historia que me convenza, que me conecte y que esté bien contada. Eso es fundamental. Herminio, tenemos que volver a hacer una pausa. Hoy es que de verdad que ha atropellado todo, ¿verdad? Porque tenemos ya una llamada y una persona al otro lado que nos quiere dar una respuesta a esa pregunta que hacíamos. Queríamos conocer el nombre de la actriz que protagoniza La noche más oscura. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Mercedes. Mercedes, bueno, pues feliz año, Mercedes, y bienvenida a Córdoba TV. Mercedes, ¿cuál es el nombre de esta actriz? Jessica Chastain. Efectivamente, Jessica Chastain, ella es la protagonista, además muy valorada, por cierto, Herminio. Pues Mercedes, te llevas esas 2 entradas y te agradecemos mucho tu participación hoy aquí. Vale, muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Venga, hasta luego, feliz año nuevo. Igualmente, bueno, pues ya hemos repartido esas 2 entradas, en este caso corresponden pues a Mercedes y al acompañante o la acompañante que ella elija. Queríamos conocer el nombre de esta actriz, que por cierto ha recibido muy buenas críticas por su interpretación en esta película. Herminio, hablábamos de ese a favor en contra, conocido ya clásico de fotogramas. Otro fijo de los críticos de fotogramas, Jordi Costa, se ponía en el otro lado, en contra, hablaba de pereza ortográfica y definía el experimento del Hobbit, y seguimos palabras suyas, como levadura. ¿Estás más en esta posición, quizá? Bueno, tampoco hay que maldecir esa película. El cine se va muchas veces, muchos espectadores van por divertimento, van por pasarlo bien, y van por olvidar muchas veces la realidad que les rodea, ¿no?, que es muy mala. Entonces el cine durante 2 horas pues está olvidando la realidad que dura, ¿no? Así como evasión. Entonces yo comprendo que haya espectadores que vayan al cine buscando este tipo de películas. De hecho, las carteleras nos están diciendo cuáles son los gustos del público.
La mayoría de estos espectadores que van, pues van a ver películas de palomitas y a pasar el rato. Yo creo que mi concepto de cine es otro. Yo creo que el cine es un arte, entonces pido algo más. Tampoco el hobby, desde el punto de vista del entretenimiento, a mí me parece mal. Me parece una película para pasar el rato. A mí me resultó un poco larga, porque son películas muy largas, 2 horas, más de 2 horas de película, ¿no? 2 horas y media, y me parece muy larga. Pero yo entiendo que vaya gente que solamente le guste el espectáculo, y entonces para ver el espectáculo me parece muy bien. Yo no voy a ver el espectáculo, voy a ver una historia. Eso es fundamental. Yo critiqué en su momento Avatar, me pareció una mala película, sigo pensando que es una muy mala película, pero que en el envoltorio del 3D se disimulaba mucho. Entonces, detrás no tenía nada, una historia intrascendente y un poco hasta ridícula, ¿no? Pero la envoltura era espectacular. James Cameron pues hizo algo espectacular, que es lo que él quería, hacer algo espectacular con el 3D. Y ahí nadie le echa la pata, eso es lo mejor que se ha hecho en 3D, incluso las montañas aquellas colgantes, todo esto. Bueno, eso para mí es parafernalia, es farfolla, yo quiero que me cuenten algo. Es bonito, es divertido, se pasa bien, lo ves y sale de aquello y dice, qué bonita, qué bonita. La aplicación de ese calificativo en la película a mí me resulta muy mal, ¿eh? He visto una película muy bonita, pues si es muy bonita no será muy buena, será bonita pero no buena, ¿no? No tiene por qué ser buena. Entonces yo me mantengo en el hobby la idea de que me parece una película espectacular, sin contenido. Entonces, si yo tuviera que elegir, sabiendo ya que haberla visto, verla otra vez, no, no la veré otra vez, porque ya la espectacularidad, que es lo que realmente a mí se me pone de manifiesto en la película, ya la conozco. Mientras que hay películas que la tienes que ver más de una vez para captar el fondo de lo que están contándote. El hobby es más intrascendente que eso. Se ha valorado mucho, de hecho, ese concepto de la aventura. Incluso hay críticos que han apuntado a que al haber menos narración, pues haya podido haber pues más acción y quizá bueno, más conocimiento de los personajes. ¿Está reñido ese concepto de las aventuras, del entretenimiento, con el cine de calidad? No tiene por qué. Hay cine en entretenimiento que son cine de calidad. De hecho, en la historia del cine nos encontramos desde los años 30 o por ahí, nos encontramos películas maravillosas que son entretenidas, pero que nos cuentan historias. Es decir, una película... Es que hay 2 conceptos que a mí me gustaría aclarar. Una que es lo que la gente entiende como películas entretenidas, son intrascendentes. Y el otro concepto es películas que son trascendentes, son aburridas. Pues no es verdad, ni una cosa ni la otra. Es decir, hay películas que aparentemente son intrascendentes, pero te cuentan una historia que está bien contada. Y además tiene detrás sustancia, tiene contenido, tiene argumento, ¿no? Tiene personajes. Hay películas intrascendentes que los personajes son de cartón piedra, no te los crees. Entonces, bueno, pues eso es una mala película. Sin embargo, hay películas muy interesantes, muy trascendentes, que son también divertidas. Es decir, que hay de todo eso, ponerse en el polo de descalificar una cosa u otra me parece temerario, yo no lo hago por lo menos. Entonces creo que ambas cosas son compatibles. Una película divertida, con contenido, el cine, los maestros del cine tienen muchas. No podemos citar todas aquí porque si no sería interminable. Y después películas que son entretenidas y que son intrascendentes, pues bueno, pues también hay muchas. Pero digo, esas películas a mí no me interesan. Me interesan las películas trascendentes, entretenidas, a ser posible. Entonces, ¿por qué piensas que detrás de esta adaptación del clásico del filólogo y poeta británico John Ronald Reuel Tolkien no hay, digamos, esa trascendencia? ¿Qué es lo que crees que le falta? Porque se ha siempre valorado, se ha puesto siempre sobre la mesa esa capacidad que ha tenido Jackson a lo largo de la trilogía de, a través del cauce fílmico, sacar lo mejor, ¿no? Depurar de alguna manera lo farragoso que pudiera tener la obra original. ¿Por qué en el Hobbit esto no sucede si estamos dentro del mismo universo, digamos? Bueno, porque el Hobbit es un cuento para niños. Tolkien escribió ese cuento para su hijo.
Pero que sea un cuento para niños no tiene por qué impedir que sea una gran película. No, pero si comparamos con El Señor de los Anillos... Claro, pero hay otros... que no es un cuento. Quiero decir, podemos hablar de otros casos en los que las historias de base, bueno, pues son cuentos o pueden tener un destinatario, incluso películas hechas expresamente para niños que tienen una gran calidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y cuando, incluso los propios cuentos, si Caperucita Roja, Blancanieves, La Cenicienta, son cuentos con unos contenidos que hay que ver, ¿eh? Incluso cuando analizas todos los cuentos de los hermanos Grimm en estos momentos, ves la dureza de esos cuentos, los contenidos que tienen, las enseñanzas que tienen. Yo espero que El Hobbit, la tercera parte, saque una moraleja. Los cuentos tienen moraleja. Espero que haya una parte que nos cuente algo. Pero lo que hasta ahora nos ha contado El Hobbit, lo que hemos visto, la primera parte, la primera entrega, bueno, pues es absolutamente intrascendente. Es un cuentecito, sin más. No se puede comparar con El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Razón fundamental. Tolkien escribe El Hobbit en el año 37. Es un cuento que además ni siquiera iba a publicarlo. Eso lo leen los amigos les gusta, se lo cuentan a sus hijos, a los hijos también les gusta, total, que de ahí se edita El Hobbit, que es un libro, digo, menor. A la vista de eso y del éxito que tuvo, pues en el 51 o 52 empieza él a escribir la trilogía del Señor de los Anillos. Él se toma en serio la historia de la Tierra Media. Se la toma en serio cuando ve que a la gente le gusta eso y dijo, pues mira, pues con esto, que es un mundo irreal pero simbólico, yo puedo expresar muchas cosas de la actualidad y de los personajes inmersos en ese mundo de la Tierra Media, que es un mundo irreal, pero que realmente los personajes sufren, padecen, tienen ambiciones, se odian, se aman, se matan, como en el mundo real. Entonces traslademos eso a una ficción que es la Tierra Media y él construye sobre esa ficción, que realmente la ficción está en la Tierra, no está en los personajes. Bueno, pues ahí construye una obra mucho más densa, mucho más compleja, en donde los personajes, como te decía antes, son personajes que tienen pues sus odios, se aman, se odian, luchan por el poder. Todas estas tensiones que se dan en la vida real se plasman en la Tierra Media. Eso es, yo creo que fue una visión de Tolkien cuando vio que El Hobbit había tenido mucho éxito y dijo, bueno, pues estupendo, esos personajes los cojo yo ahora y hago una novela donde yo quiero contar cosas de ahora, no ya un cuento. El Señor de los Anillos no es un cuento. El Señor de los Anillos es una novela, de aventura si tú quieres, pero que realmente tiene unos contenidos muy importantes. Y esa es la diferencia que hay entre los dos. Entonces, del Señor de los Anillos, yo me lo leí en su momento, y tardé tiempo en leérmela, al Hobbit, que es un libro que no tiene ni 300 páginas, El Señor de los Anillos se presta a una trilogía, perfectamente. Incluso en la trilogía que ha hecho Peter Jackson del libro, pues elimina partes. Hay personajes que no salen. Precisamente leía hoy esta mañana en un periódico que un profesor de Granada había colaborado con Peter Jackson en el guión de El Señor de los Anillos, porque es el máximo especialista. En cualquier parte, fíjate, en Granada surge un especialista que es un entendido en El Señor de los Anillos y en Tolkien, ¿no? Entonces colaboró con el guión de la película. Entonces, y él preguntaba, el profesor decía que, hombre, que no estaba mal, pero que él hubiera hecho otra parte, un guión mucho mejor, pero claro, él participó nada más, no era el redactor del guión, que el guión era Peter Jackson. Y por ejemplo, hay personajes que no aparecen, personajes de la novela que no aparecen en la película. Y eso dice de la complejidad del Señor de los Anillos. Y ahora, esa misma idea, trasladada al Hobbit, pues no funciona porque es más pequeño. Bueno, pues dejamos ahí, ¿verdad?, sobre la mesa esta recomendación, este análisis, que nuestros espectadores y espectadoras, ¿verdad?, vean El Hobbit, un viaje inesperado, y que revisen también, por supuesto, la trilogía, para que puedan analizar también, ver si están más o menos de acuerdo, qué planteamiento hacen sobre esta, cinematográficamente hablando, claro está, precuela de la grandísima saga. Hay que decir que Peter Jackson, ya entre los derechos que ha adquirido, tiene en su haber un microrrelato en élfico, del cual también quiere extraer material para una nueva trilogía, así que
focalizará ese cosmos en el universo élfico que tanto le gusta, un nuevo escenario, bueno, no tan nuevo, pero sí como protagonista, y Herminio, pues espero que podamos hablar de ello a su debido momento. Hasta entonces, Herminio, hasta que nos volvamos a ver, te agradecemos mucho una semana más que hayas estado aquí y te deseamos lo mejor para esa noche de Reyes.